estrecheces uretrales, tanto masculinas como femeninas. Para eso hemos invitado al doctor José Bernal, urólogo del Sotero del Río, amigo y colega, compañero de equipo de la cirugía de personas trans en el Sotero. Autor del capítulo del libro del manual relacionado a estrecheces uretrales, así que no, es una persona con mucha experiencia y con mucho conocimiento en el tema. Gracias, Pepe, por aceptar la invitación. Me pone muy contenta recibir amigos en esta modalidad de visita educativa. Muchas gracias por la invitación. Hay muchos de ustedes que ya conozco, he tenido el agrado y por la gran oportunidad de ir a aprender muchas cosas al Van Buren, así que esto ayuda mucho. Así que comencemos. Esta presentación se la voy a mandar en un PDF luego para que estemos concentrados y no haya que tomar apuntes. Entonces, hoy vamos a hablar de estrechez y estenosis de uretra. El temario va a incluir definiciones, cómo se clasifica la uretra masculina, etiología, diagnóstico, tratamiento y breves palabras con respecto a la uretra femenina. Clásicamente se divide la uretra anterior, que va desde el meato a la uretra vulvar, y la uretra posterior, que incluye la uretra membranosa y la uretra prostática. En este dibujo de acá podemos ver distintos cortes a distintos niveles de la uretra para ver cómo va la mucosa uretral en correspondencia con el tejido esponjoso. Esto es relevante para planificar cirugía. Por ejemplo, en este corte de la uretra peniana vemos que hay poco esponjoso, entonces no podría poner un injerto o un colgajo en la parte ventral, a diferencia de la uretra vulvar, que tiene un esponjoso bastante grueso y la mucosa uretral está dorsalizada. Sí podríamos usar algún injerto ventral. Entonces, a modo recordatorio, la irrigación de la uretra viene por la pudenda interna, y aquí hay dos arterias principales, la vulvo-uretral, que va por acá, y la dorsal. Ambas circulaciones se unen en el glande. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta vascularización se puede dañar con cirugías previas, por ejemplo, hipospadia o otras cirugías de resección y anastomosis. Y esto hay que considerarlo para planear la mejor técnica quirúrgica. Estas son algunas definiciones aceptadas internacionalmente que vamos a utilizar en el resto de la presentación. La estrechez uretral, como la palabra en sí, estrechez, se refiere a la uretra anterior. La palabra estenosis se refiere a la uretra posterior y que incluye alteración en el cuello vesical, pero no incluye aquellos de la fractura de pelvis, que como vemos en el número 4, se clasifica aparte por una fisiopatología distinta que veremos a continuación. Y espongiofibrosis es cicatriz, fibrosis, ¿cierto?, del cuerpo esponjoso. Respecto a la fisiopatología, todas las estenosis o estrecheces provienen de un daño al epitelio uretral. Esto determina extravasación urinaria y fibrosis del esponjoso. Este dibujo va a mostrar las distintas alteraciones. Es un corte de la uretra longitudinal, acá vemos la mucosa, y lo que parece esponja es el esponjoso. Vemos distintas alteraciones, solo la mucosa, un poco más de espongiofibrosis del esponjoso, o que ya sea transmural. Este dibujo también es importante porque si hay espongiofibrosis transmural, significa que la vascularización de esta zona es pobre y cualquier injerto va a fallar. Y uno prefiere, cuando es transmural o una espongiofibrosis muy severa, resecar esa zona. En cambio, cuando es una lesión más localizada, uno podría plantear, como en alguna técnica que voy a mencionar más adelante, resecar solo la mucosa o una sección escasa del esponjoso. Respecto a la etiología, una gran mayoría de los pacientes no se determina la causa, son idiopáticas, un 40%, iatrogénica un 28%, ya sea por sonda o cirugía, traumática o inflamatoria, un 20%. En esta inflamatoria es que también se incluye el líquen escleroso. Todas estas etiologías van a variar según la edad y el nivel de desarrollo de los países. Y en una revisión italiana se determinó que la gran mayoría, el 92%, eran estenosis de la uretra anterior. Y dentro de esta la mayoría fue vulvar. Y solo un 8% fue de uretra posterior. La estenosis de uretra posterior se origina casi exclusivamente por trauma, por ejemplo pélvico, y heterogénea, RTU, prostatectomía, etc. La clínica. Van a haber síntomas del tracto urinario inferior, ya sea obstructivo o irritativo. También se puede detectar por complicaciones como vejiga de lucha, retención de orina o complicaciones infecciosas, prostatitis, orquiepididimitis, entre otras.
Respecto a la evaluación diagnóstica, estos son los 4 pilares que son esenciales para planificar una cirugía y etapificar. El score de IPSS para objetivar los síntomas y también para comparaciones y estudios futuros. La uroflujometría con medición del residuo postmiccional que puede lograr una sensibilidad de hasta el 93%. La cistoscopía es el gold estándar y se define como imposibilidad del paso a un cistoscopio 16 French. También puede detectar otras patologías, tumores, cálculos, etc. Sin embargo, como solo puedo ver el extremo distal, no voy a saber qué pasa detrás de esta estenosis. O sea, no permite definir la longitud. Esa es una de sus limitantes. Es donde un rol muy importantísimo la uretrocistografía. Esta es una curva clásica de la uroflujometría, un aumento abrupto del flujo, pero posteriormente con un plató. La cistoscopía, distintos ejemplos, podemos ver si es una estrechez dura o blanda respecto al grado de espongiofibrosis, el color de la mucosa que nos va a orientar si es más pálida que hay menos vascularización, y en raros casos puede haber algún tumor como vemos en esta fotografía. Este examen, la uretrocistografía, se instala a medio de contraste a través de la uretra. Es un estudio dinámico y se recomienda que sea hecha por el urólogo. Y es esencial en la etapificación, dado que va a haber la longitud, ubicación, severidad y número de estrecheces o estenosis. Y también va a detectar complicaciones como fístulas, falsa vía, etc. Tiene 2 fases: retrógrada, que ve la uretra anterior, y miccional, que ve la uretra posterior. Esta foto es para ver la posición. Vemos la pierna superior estirada y la de abajo va flectada, con un ángulo de 45 grados la cadera. Acá tenemos un link que lo pueden revisar con calma. Y el posicionamiento, antes de analizar un estudio de uretrocistografía, hay que analizar el posicionamiento. Entonces, como en control de calidad, vemos el orificio obturador abierto, uno cerrado y la cadera ampliada. Esta es una fotografía del libro, de un capítulo que escribió el doctor Saavedra en el libro de la Sociedad Chilena de Urología. Esta es la fase retrógrada que, como dijimos, ve la uretra anterior. Tenemos uno con dibujos, con colores que se ve más fácil. Uretra peniana, que va hasta el ángulo penefrotal, los ligamentos suspensorios. Luego la vulvar. Esta forma cónica es clásica de cuando vamos llegando a la uretra membranosa. La prostática se logra ver el verum montanum y la vejiga. El posicionamiento inadecuado altera las imágenes, altera la longitud de la estenosis o estrechez y va a llevar a decisiones o sorpresas inesperadas. Por lo tanto, antes de analizar la uretrocistografía es esencial ver el correcto posicionamiento. La fase miccional de la uretra posterior. En este caso, vemos que está abierto el cuello, está permeable la uretra prostática, pero acá a nivel vulvar ya vemos un stop. Hay otros estudios complementarios, solo para que los conozcamos, en la ecografía uretral, que si bien tiene una alta sensibilidad, 98%, no se realiza, no se usa en la práctica habitualmente. Y el escáner y la resonancia se utiliza principalmente para objetivar o estudiar patologías complejas o cuando sospechamos que pueden haber fístulas, estenosis de la uretra posterior, divertículos o tumores. En este caso vemos una imagen de la ecotomografía uretral. Podemos ver entre las flechas la disminución del lumen uretral. Y en este caso vemos la resonancia nuclear. Se pone un gel para contrastar la uretra, no tiene que ser llevado en fondo, y podemos ver acá que está caracterizada una estenosis de uretra de 3 centímetros. En este otro caso vemos un corte sagital que detecta una fístula entre la uretra y el recto. Respecto al tratamiento, vamos a abarcar los siguientes pasos. Lo clasificamos en uretra anterior, en la peniana, vamos a ver los colgajos de piel y la mucosa oral y al final un algoritmo. Respecto a la vulvar, hay un poco más de técnicas y también vamos a ver el algoritmo. Luego la uretrostomía perineal, la uretra posterior y femenina. Algunas generalidades. El tratamiento es esencialmente quirúrgico. Es importante contar con un amplio arsenal terapéutico, dado que en el intraoperatorio pueden aparecer escenarios inesperados. Y cuando la orina está correctamente llevada, no hay un mayor riesgo vital directo.
Y puede ser indirecto con cambios frecuentes de sonda, asistencia a la urgencia porque se sale la sonda, falsa vía, infecciones, etcétera, lo cual está asociado a costos. Y entonces nos enfocamos en la calidad de vida principalmente. ¿Y esto por qué es relevante? Porque a veces uno le puede ofrecer a un paciente una gran reconstrucción, sin embargo, él solo puede estar feliz con una sonda uretral permanente o una cistostomía definitiva. A considerar antes de embarcarse en la planificación. Cuando hay una estenosis, en este caso de uretra vulvar media, acá recordemos el cono de la membranosa, uno podría decir que esta zona es sana. Sin embargo, si analizamos de que el efusor está tratando de empujar la orina por este pequeño lumen, esta zona va a estar falsamente dilatada. Es así como esto puede subestimar la longitud de una estrechez. Y así surge el concepto de reposo uretral, que es el uso de una cistostomía para estabilizar la lesión antes de planificar una solución definitiva. Esta se debe usar por unos 2 a 3 meses y se ha demostrado en distintos estudios que es muy relevante, dado que cambia el manejo, el plan preoperatorio hasta en la mitad de los pacientes. La resección y anastomosis primaria o término terminal es la que tiene el mayor éxito. Por eso es considerada el gold estándar y va a variar su uso según la longitud y la ubicación. Debería ser de preferencia dado que tiene el mayor éxito. Y es cuando se logra el mayor éxito porque es cuando se junta mucosa sana con mucosa sana, libre de tensión. Ahora, cuando no se puede lograr eso, por ejemplo, si es más larga, uno tiene que usar otro tipo de tejido entre medio, que son lo que se llama técnicas de aumento o técnicas de ampliación. Hay distintos tipos de injertos que se han utilizado, de mucosa rectal, mucosa oral, injertos de piel de prepucio, etc. Y se ha determinado que el que más se parece a la mucosa uretral es la mucosa oral. Por lo tanto, es el que más se utiliza mundialmente. Para decidir la técnica, como ya hemos ido adelantando, se necesitan tener una claridad de todos estos factores: ubicación, longitud, grado de obliteración, etiología, continencia y cirugías previas. Y es así como se creó una clasificación de este año, que no veremos con detalle, pero para que sepan que existe, y probablemente en los distintos estudios de investigación se va a ir utilizando para lograr objetivar y comparar series. Entonces, comencemos con los detalles de las técnicas de la uretra peñana. La resección con anastomosis primaria o término terminal debe evitarse, dado que al resecar en esta zona hay mayor riesgo de curvatura peñana, o llamado cordel. Entonces, si no podemos utilizar la término terminal, usamos las uretroplastías de aumento, con distintos tejidos. Se utiliza una cirugía en un tiempo, es decir, una cirugía para tratar de dar la solución en el mismo momento cuando es una estrechez no complicada, es decir, que hay lumen residual, que no hay una fibrosis severa, que no hay fístulas, no hay cirugías previas, ni postpare. Ahora, cuando hay algunos de estos factores, uno piensa que puede estar alterada la vascularización, etc., y es preferible hacer una cirugía en etapas. Es decir, que puede que requiera más de una cirugía, o sea, va a requerir mínimo 2 cirugías para lograr algún resultado. Y no se recomienda el uso, como ya habíamos adelantado, de injerto o colgajo en la sección ventral, en la parte ventral, por el riesgo de saculación, ya que el esponjoso en este nivel es mucho más delgado. Entonces, veamos una pincelada de algunas técnicas. El clásico Orandí, en este está el pene estrecho, se selecciona dónde está el nivel de la estenosis con una sonda, se crea una isla longitudinal de piel con su vascularización. Posteriormente, se libera toda la uretra circunferencialmente y se abre por dorsal. O sea, vemos la mucosa, pero está abierta por atrás. Luego, la isla de prepucio la ponemos anclada al cavernoso y ponemos sobre esta la mucosa nativa, que era esto acá, como abrir o destapar una hoja. Una modificación en el año 93 de Makani fue hacer el flap, pero esta vez circular. La ventaja era que era una zona que no tenía pelos y también podía lograr abarcar y tratar estrecheces mucho más largas, como podemos ver acá, que se trataron entre 0,5 centímetros o 24 y hasta 10 años tenía un éxito de un 80%. Acá está la técnica
de Asopa. Este es un apellido de un médico indio. Esta técnica también se utiliza en la uretra vulvar, así que la vamos a volver a ver. En este sentido, se abre la uretra longitudinal por anterior, por ventral, y luego se ve, esta es la mucosa dorsal, y también la abre con bisturí. O sea, abre la ventral, luego la dorsal. Podemos ver en este lado que lo que estaba aquí azul junto ahora está separado. Y acá abajo, esto blanco es cuerpo cavernoso. Ahí va a ir el injerto de mucosa oral. Este tiene un éxito de un 87%. Otra técnica es la técnica dorsal de Barbaglia. Acá estoy utilizando unas fotografías de uretra vulvar, pero también se entiende para uretra peniana. El concepto es similar al de Orandi, solo que en lugar de usar un colgajo de piel, usamos un injerto de mucosa, pero también se gira la uretra 180 grados. Acá está girada, está la uretrotomía dorsal, está el injerto puesto, y luego la uretra nativa cubre el injerto. Cuando es una estrechez más complicada, pensamos en la cirugía por etapas de Johansson. Este tiene el primer tiempo que abre la uretra completamente, abre piel, abre dartos, abre la uretra por ventral y luego marsupializa la uretra, la deja abierta. Une la mucosa uretral con la piel, dejándola abierta. Para en un segundo tiempo, por eso en etapa, recordar que queda con uretrostomía. En un segundo tiempo, que puede ser 4 a 6 meses, se talla la placa uretral y se tubulariza, como se logra ver acá. Esto con piel tiene un éxito del 50%. Y cuando esta placa es angosta, se puede emplear con mucosa oral. Aquí vemos al medio la mucosa nativa del paciente y mucosa de la boca alrededor, ampliándola. Después de unos meses, esta placa uretral es ancha, requiere alrededor de 3 centímetros para poder tubularizarla. Y acá podemos ver en la siguiente foto que ya empezó la tubularización. Éxito de esta cirugía, 80%. Técnica de Kulkarni para las estrecheces panuretrales. Voy a describir la técnica. Acá tenemos una estrechez de uretra peniana de 14 centímetros, litotomía, incisión media, liberación de la uretra, y lo novedoso de esta técnica es que por fuera empuja e invierte el pene y la saca por la herida perineal. Esto azul en la uretra porque uno habitualmente tiene el truco de poner azul de metileno, que va a teñir la mucosa uretral. Y aquí está vertido. Acá está una Babcock tomando el glande por interno. En este caso, el mismo concepto orandi. Abre la uretra, por eso se ve azul, porque está abierta en la parte dorsal. Puso el injerto de mucosa oral desde la fosa navicular hasta la parte proximal y luego pone la mucosa nativa sobre el parche de mucosa oral. Esto azul en la zona. Y esta es la uretrocistografía posterior, que se ve muy bien. Ahora, hemos hablado bastante de la mucosa oral, pero ¿cómo se reseca? Es una técnica sencilla, no requiere mayor instrumental, curva de aprendizaje 2 o 3. Puede resecar de ambas mejillas, del labio inferior e incluso de la lengua. Punto a tener en consideración, el límite debería ser entre 2 centímetros desde la comisura labial y 2 centímetros o 1,5, como dice acá, desde el conducto de Stenn, para evitar obstrucción del conducto de la parótida. El plano de disección es dejando el músculo en el paciente y llevándose el tejido adiposo. La zona puede quedar abierta o cerrada. La mayoría de las personas lo dejamos abierto, dado que tiene menos dolor. Un resumen del algoritmo. También le agradecemos al doctor Saavedra por este caso. Estrechez de la uretra peniana, cuando es simple, es decir, sin hipospadia, etc., se puede usar cualquiera de las técnicas, ya sea injerto dorsal, de piel u oral. Y cuando es compleja, la cirugía por etapa. Ahora, pasemos a la uretra vulvar. Aquí tiene un rol la dilatación y la uretrotomía interna. Realmente se mencionan juntas porque tienen la misma tasa de éxito. Sin embargo, tienen una alta tasa de recurrencia en realidad, hasta un 60% en lesiones vulvares y hasta un 90% en membranosas. Incluso cuando ya falla uno, si se la volvemos a ofrecer al paciente,
tiene un riesgo de falla de 100%. Por lo tanto, el rol, y es lo que se recomienda, solo un intento en estrecheces vulvares cortas, sin mayor fibrosis y sin tratamiento previo. Se pasa una guía de seguridad y se puede hacer una incisión con cuchillo frío, como se ve acá a las 12, profunda hasta el cuerpo esponjoso, alejado 5 milímetros o 10 milímetros hasta la mucosa sana, y se puede hacer también con láser. Ahora, mencionemos la resección y anastomosis primaria o término terminal. Es la que tiene mayor éxito, en 93 pacientes, en un metaanálisis, con 1.500 pacientes. Se considera la primera opción en etiologías traumáticas, dado que reseca todo el tejido enfermo y une mucosa sana con sana libre de tensión. Como podemos ver en este dibujo, que menciona que en la uretra vulvar proximal es favorable para hacer una término terminal en lesiones más largas, hasta 5 centímetros. Sin embargo, en la distal no es tan favorable. ¿Por qué? Porque acá la uretra no se puede soltar más allá de la unión penetrotal para evitar el cordero. Entonces acá el límite son 2 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos si es mayor a eso? Usamos las técnicas ampliadas con tejido externo. También se utiliza la ampliada cuando hay segmentos obliterados largos. Entonces, ¿cómo es la término terminal? Posición de litotomía. Incisión media perineal. Se libera la uretra circunferencialmente, se reseca la estenosis, que es esto de acá, se espatulan el distal por ventral y el proximal por dorsal. Esto simplemente porque cuando el proximal tiene mayor visión si lo hago por ventral. Y luego se anastomosa libre de tensión. ¿Cuál es la ampliada? Imaginemos lleguemos a este lugar y no nos da la tensión. A pesar de todas las maniobras sigue tenso. Ahí es donde uno puede modificarse a la ampliada, que es, agrega un injerto de mucosa oral en esta parte de atrás, fijo al cavernoso. Entonces quedaría por ventral, mucosa uretral con mucosa uretral, pero por dorsal, mucosa uretral con el injerto dorsal. Tiene un éxito también cercano al 93-96%. Palabras con respecto a la técnica no transectante. A pesar de los resultados quirúrgicos óptimos, ya dijimos, sobre el 90% de la término terminal, se ha determinado que puede tener un efecto en la función sexual, dado que en la resección y anastomosis primaria clásica uno secciona completamente la uretra y también el cuerpo esponjoso circundante, el que contiene la vasculatura. Sin embargo, la fibrosis que rodea la estrechez o estenosis rara vez afecta todo el grosor. Entonces surge la pregunta, ¿es necesario realmente resecar todo el tejido sacrificando vasos sanguíneos? Y a esto trató de responder el doctor Jordan en el 2017, describiendo la uretroplastia anastomótica sin transección. Tiene las mismas indicaciones que la cirugía con transección completa, y algunos expertos incluso lo proponen usar en estenosis corta, para mantener la vascularización. ¿Cuáles son los beneficios hipotéticos? Conserva la arteria vulvar uretral. Evitaría en el glande sensación frío, alteraciones de la sensibilidad, reducción de la tumescencia. Evitaría también cambio isquémico en la uretra distal, lo cual podría disminuir la recurrencia. Y también evita la atrofia vulvar, lo cual en un futuro, si un paciente va a requerir un esfínter urinario artificial o un sling por incontinencia, podría bajar el riesgo de erosión. Esta es una diapositiva tomada prestada que va a ver la frecuencia de la disfunción eréctil en la técnica transectante, que puede llegar al 50%, y en la no transectante, usando mucosa oral, es mucho menor. ¿Cómo es la técnica? Incisión perineal, posición de litotomía, liberación de la uretra circunferencialmente, se abre por dorsal, y en esta zona se va a identificar la estrechez y se reseca solo la mucosa y puede con un poco de cuerpo esponjoso. Por eso era importante esta foto inicial, para tener una idea de lo que estoy sacando. Mucosa y parte del esponjoso. Y en ese defecto tenemos dos opciones. Si es corta, puedo unir mucosa sana con mucosa sana. Y si es más grande, podemos poner un injerto de mucosa oral. La técnica dorsal de Barbache, ya la habíamos visto. La misma técnica. Injerto en los cuerpos cavernosos, uretra rotada a 180 grados, incisión dorsal que luego cubre.
dejando oculta la línea de sutura a menor riesgo de fístula. Éxito, 88%. Técnica de sopa, ya la habíamos conversado. Este también tiene un éxito un poco menor, pero cercano al 86%. Acá vamos a ver unas imágenes. Fue entonces posición de litotomía, incisión de piel, incisión del músculo bulbo esponjoso, uretrotomía ventral. Aquí está abierta la uretra. Puntos de tracción para extender la mucosa. Esto es esponjoso y entre las flechas está la estrechez que voy a tratar. Se marca con azul de metileno sección en la línea media hasta el cavernoso. Y aquí podemos ver cómo está abierta la mucosa. Y abajo vemos el cavernoso. De ahí ponemos el injerto. Y si estamos libres de tensión, ya podemos cerrar el esponjoso. Ahora, ¿qué pasa si estamos en esta situación y no cierro el esponjoso? Hay que estar adaptado y uno podría usar una doble injerto de mucosa oral, ventral y dorsal. Entonces, esta es la misma imagen anterior de la sopa. Llega a este lugar y aquí uno puede agregar un segundo injerto enfrente. O sea, aquí está la sonda y detrás de esta sonda está este injerto. Acá vemos entonces que está la mucosa, el cavernoso, perdón, el esponjoso, el injerto ventral, detrás está la sonda y detrás de la sonda está el otro injerto. Y acá se cierra el esponjoso. Este es un resumen que pueden analizar con calma más rato. Uretrostomía perineal. Es importante mencionarla porque puede ser de mucha ayuda en pacientes que tenemos una estrechez de uretra recurrente, pacientes dañosos, pacientes que no deseen orinar por el pene o que deseen una solución más definitiva con un tiempo. Se hace posición de litotomía, incisión en U inversa, acceso hasta la uretra vulvar, incisión ventral, tal como la sopa, por ejemplo, y en este momento, este colgajo de piel lo acerco hacia el borde uretral dorsal. Y finalmente quedaría así. Es como una uretrostomía en asa, porque esto es mucosa que uno podría poner una sonda si estuviese hacia distal. Esto disminuía el riesgo de estenosis del meato, que antes hacía terminal. Muy útil. Resumen de los resultados. Brevemente. En el pene tenemos el flaps de Macanis, 79%, el ASOPA, 87%, cirugía por etapas, si usamos mucosa oral, 80%. Vulvar, resección y anastomosis primaria, 1,93, ampliada, 1,93, no transectante, 1,93, ASOPA un poco menor, con 87, y Barbagli, 1,92. Buenos resultados. Ahora, algunas palabras respecto a la uretra posterior. Acá incluimos la estenosis de la anastomosis uretrovesical post-prostatectomía radical, que ocurre hasta en un 30% de las prostatectomías radicales. El manejo inicial es conservador, con uretrotomía interna, que después de varias repeticiones podría alcanzar un éxito elevado, hasta 91%. Y uno podría inyectar algunas de estas sustancias para disminuir el riesgo de recurrencia. Ahora, si falla esto, significa que la fibrosis es muy extensa. ¿Y cómo tratamos la fibrosis? Con su resección. O sea, haríamos una reanastomosis que puede llegar con un éxito inicial del 60% y si fallase, hasta el 95% usándolo endoscópico. La estenosis del cuello vesical. Se llama así cuando está la próstata preservada, generalmente así a cirugía por hiperplasia, Kohler, RTU, etc. Y es un manejo similar. Ahora, un escenario distinto es la lesión uretral por fractura de pelvis. Dado que la fisiopatología es una disrupción del uretro, se separan ambos caos de forma traumática y este espacio se rellena con fibrosis transmural. Entonces, esto se debe tratar principalmente con uretroplastía, resecando toda la fibrosis. Y aquí no tendría un rol la uretrotomía interna. La lesión es generalmente distal al verumontanum y mientras el cuello de la vejiga permanece intacto, podría mantenerse en la continencia. El abordaje perineal es el habitual y se reseca todo el tejido fibrótico y podría ser difícil de preservar vasos, nervios e incluso el esfínter urinario externo. Dependiendo de la longitud, se pueden utilizar distintas maniobras para disminuir la tensión,
como liberación de la uretra vulvar, separación de las cruras, de los cavernosos, pubectomía inferior, rerouting supracrural, vamos a ver una foto, o abordaje abdominoperineal. También se recomienda la cistostomía por 3 a 6 meses. En ambos casos ya vemos que aquí tiene su cistostomía, acá también. Se llenó la vejiga, se les pidió que orinara y se abrió el cuello vesical. Y podemos identificar cuál es la distancia. En este caso vemos de nuevo abordaje perineal, ya vemos una lesión y resección mucho más proximal. Se ha abierto la crura y el rerouting es que la uretra va por detrás de la crura, del cuerpo, de la raíz del cuerpo cavernoso, para disminuir la tensión. Hay algunas lecturas recomendadas, sobre todo el doctor Gómez, chileno, que trabaja en el Hospital del Trabajador, muy conocido. Hay fotos, etcétera, si quieren profundizar en esto. Respecto a la estenosis de uretra femenina, es una causa poco frecuente de emisión obstructiva. Está presente en el 1% de las mujeres que consultan por síntomas del tracto urinario bajo. No existen criterios estandarizados para el diagnóstico, por lo tanto no hay una definición unificada. Algunos mencionan síntomas, factores urodinâmicos, cistográficos, etc. Y otros también los expertos sugieren que la imposibilidad de pasar un catéter de 14 French sería patognomónica. Las dilataciones en sí tienen un bajo éxito, menos de un 50%, y la uretroplastía un éxito hasta el 100% y 0% en incontinencia. Aquí les dejo el link de un video muy bueno de los AUA, dura 2 minutos y es muy bueno. Entonces, el estudio, lo mismo que en el hombre, sin embargo, la parte retrógrada, la fase retrógrada no es muy práctica, de que la uretra es corta en la mujer. Sí vamos a utilizar la cistoscopía y se debería hacer una cistografía, pero en la fase miccional. La vejiga se puede llenar en caso que tenga cistostomía, o también por acá se puede pasar un tubo de alimentación delgado, 5D, por ejemplo, y se le pide que orine y da el signo clásico de la copa de vino, que se puede ver en esta zona de acá, que es cuando el cuello se abre y se encuentra con la estrechez. La técnica: posición de litotomía, separador de Scott, que son los que tienen estos ganchitos muy útiles, incisión suprameatal. Se accede hacia la parte dorsal de la uretra, que está tomada con estos puntos. Uretrotomía dorsal, como podemos ver la tijera en esta zona. Espéculo nasal ayuda mucho para ver la porción proximal. Y aquí se une el injerto de mucosa oral. También se puede usar mucosa vaginal. Estas son fotografías de un artículo escrito por el doctor Gómez junto con el doctor Saavedra. Caso de la vida real. Analizamos si es una uretrocistografía bien hecha. Está una fosa obturatriz cerrada, la otra abierta, pierna 45 grados. Cono que me dice dónde está la membranosa. Vulvar, entonces. Esta debería ser la vulvar. Y tenemos una estrechez crítica, o sea, con muy poco lumen, en la uretra vulvar media distal. Y planeamos una cirugía en litotomía, como podemos ver acá, incisión media. Utilizamos distintos injertos de mucosa oral. Acá podemos ver que llega hasta los 5 centímetros y si se penetra puede dar 1 centímetro más. Y en este momento tuvimos que usar un doble injerto. ¿Qué se ve acá? Se ve esto azul, mucosa nativa, por el azul de metileno. Acá mucosa oral, que fue en la técnica de sopa. Y como seguía con tensión, tuvimos que utilizar un injerto ventral. Eso. Dudas que vayan quedando. Tengo una duda, Doc. Después de que hace alguna uretroplastía, término terminal o con injerto, ¿qué sonda Foley deja y cuánto tiempo postoperatorio? Perfecto. Cuando son uretrotomías internas, son números mágicos entre 3 a 5 días. A veces uno puede decir, si la dejo más tiempo, va a cicatrizar alrededor de la sonda.
Pero no se ha estudiado que mayor tiempo no ayuda, incluso si es muy gruesa o se deja mucho tiempo, podría hacer mayor daño por isquemia, como por presión. Ahora, cuando usamos término terminal, se puede dejar menos tiempo, cerca de 2 semanas. Y cuando usamos injerto, 3 semanas aproximadamente. La respuesta es entre 2 y 3 semanas. Ahora, lo clásico que también se hace, porque uno tiene la duda si habrá, por ejemplo, en la anastomosis, si habrá alguna fístula o filtración. Y ahí lo que se recomienda es hacer una pericateterografía. Es decir, se inyecta medio de contraste con una bránula por el meato uretral alrededor de la sonda original para ver si hay una filtración. Si no hay una filtración, uno puede retirar la sonda en ese momento. Y si hay filtración, uno tiene la opción de sacar la sonda y poner una más delgada o dejarla mismo por una semana más para evitar que la presión, que pase presión abundante por la uretra y que aumente esta fístula. ¿Qué sonda usamos generalmente? 16 o 18, no más que eso. Cuando son uretra peniana, uno puede usar una más delgada incluso, una 14. Ojalá siliconada, dado que tiene mejor tolerancia que la de látex. También el postoperatorio, disculpa, habitualmente no dejamos drenaje, depende de la escuela, y dejamos oxibutinina para evitar las contracciones vesicales involuntarias. Gracias. Doctor, Dale, Mori. ¿cómo mide el grado de espongiofibrosis? Ya, buena pregunta. Generalmente es subjetivo respecto con el tacto y también con los hallazgos intraoperatorios. Si se ve maturo, se ve que sangra menos, más pálido. Y una forma objetiva de hacerlo es con la ecografía. Ahí tiene un rol muy importante. Sin embargo, en la práctica clínica no se utiliza o que requiere 2 operadores, operador dependiente. La mayoría de los servicios de urología no disponen con un equipo de ese tipo, etc. Entonces, hasta que no entre a la cirugía no voy a saber bien cuál va a ser el plan quirúrgico que voy a hacer. Uno se puede ir haciendo una idea también con la etiología inicial. Por ejemplo, si ha tenido trauma, generalmente esos son transmurales. Generalmente también si es una estrechez más larga, si son múltiples anulares, también te puede orientar de que hay mayor espongiofibrosis. Pero uno sí se puede encontrar con sorpresas en la cirugía. Por eso hay que ir preparado con ese tipo de arsenal, porque puede empezar con una cirugía y terminar con otra, o empezar con una cirugía y terminar con la ureteroplastía por etapas, por ejemplo. Entonces todo eso se le advierte al paciente y él está dispuesto a hacerlo. Ok. Gracias. Pepe, yo tenía varias preguntas. Una era la oxibutinina, pero ya dijiste, ¿la usas de regla y en qué dosis? Sí, de regla 5 cada 12, nada más. Ajá. ¿Y a ti Sí. te parece que efectivamente reduce las contracciones de la vejiga? ¿Podrías explicar a los chicos cuál es el objetivo de Claro. dejar de usar oxibutinina? Claro. Teóricamente, el efecto de los anticolinérgicos se demora varias semanas, teóricamente. De todas maneras, la dejamos. También son parte de la escuela internacional que la dejan de regla. El objetivo es que las contracciones vesicales no determinen un flujo a gran presión a través de una anastomosis recién hecha. Ese es el objetivo. Y que no vaya a haber una disrupción de la anastomosis que uno acaba de hacer. Correcto. Las otras preguntas que tenía Pepe es, ¿a ti te parece que en algunos lugares en que hay poca escuela, también durante mucho tiempo la cirugía de reconstrucción de uretra ha sido una cosa como poco realizada, ¿cierto? Y hay muchos lugares donde no hay escuela de plastía de uretra, y entonces la gente terminaba con citostomía o con dilatación o uretrostomía. La uretrotomía interna en la peniana, ¿te parece que de plano no? Y en la vulvar, ¿tú lo planteas como una única opción y luego reconstrucción? En la peniana se podría intentar, sin embargo, el mayor riesgo, como la incisión se hace a las 12, es que, y el esponjoso es más delgado, que pudiese haber alguna fístula o una entrada precoz al cuerpo esponjoso. Generalmente se puede reducir para pacientes añosos.
O incluso que mencionen que en la peniana no se hace la término terminal por el riesgo de cordeo, curvatura ventral. Si hay un paciente que no tiene erección, también se podría plantear. No, nada está tan rígido. En la vulvar, clásicamente, como una técnica fácil, se le ofrece repetidamente a los pacientes. Sin embargo, si uno ve los números, tiene un alto riesgo. O sea, después de 2 o 3, tiene un 100% de riesgo de falla. Entonces, yo creo que acá se dio mucho, antes que antes que adquiriéramos las técnicas. También se da la ureterectomía en reiteradas ocasiones. Yo creo que eso dejaba más tranquilo al cirujano en sí. Pero los números rápidamente van diciendo que son pacientes que tienen múltiple ureterectomía. Entonces, si un paciente de que está en edad y tiene las condiciones para darle una solución, que es una técnica, la término terminal, por ejemplo, que es una cirugía que se puede demorar 2 horas, 3 horas, un poco o menos incluso, con un éxito del 93%, ¿por qué no ofrecerle eso? De acuerdo, lo entiendo perfecto. Oye, y la última pregunta, considerando que hay varios becados de GINE, en relación a la estrechez de uretra femenina, ¿qué tips le darías tú para la sospecha o para el diagnóstico? Y luego, ¿cuál sería tu recomendación de cómo manejar a esas pacientes hasta que lleguen a la resolución quirúrgica? Perfecto. Creo que la mayoría de estos pacientes van a consultar por síntomas obstructivos bajos. Van a tener un estudio habitual, ¿cierto? La ecografía con residuo convencional. Probablemente van a tener alguna uroflocometría cuando uno pregunte cómo es su flujo. Y uno va avanzando, ¿cierto? Si ninguno de estos, si descartamos infecciones y persisten los síntomas, uno va profundizando en el examen. Ahora, si hay antecedentes de traumatismo, ya sea por sondeo, ya sea por radiación previa, cirugías de carbúnculo, etcétera, uno podría ir orientándose el diagnóstico. Al examen físico uno tiene un acceso más directo, pues también podría haber induraciones. Y cuando ya todo esto va avanzando, uno sigue el estudio de uroflujometría, como mencioné, la cistoscopía que va a ver el cabo distal, y uno podría tratar de hacer una uretrocistografía. Ahora, cuando ya tiene el residuo elevado, para evitar complicaciones, uno podría plantear tanto en el hombre, tanto como mencioné el nombre, la cistostomía de reposo, antes del estudio. Eso serían como los tips. Y el momento de la cirugía, creo que es esencial contar con el separador de Scott. Ahora, la mayoría de los servicios son reutilizables, así que uno podría también contar con eso es que es muy, muy útil. Y para la uretra posterior es muy importante un separador metálico, que acá no lo tenemos, también tenemos mucha lista de espera en esa cantidad de pacientes. Un Bull Así que Walter perineal. el Walter perineal, exactamente. Súper. José, ¿cuánto se demora una cirugía de estrechez de uretra femenina con mucosa oral? Perfecto. Es bastante expedita. El tiempo más, lo que quitaría más tiempo, entre comillas, si uno tiene un equipo, es la parte de la mucosa oral, porque abandonan la parte perineal y todo el equipo se va a trabajar A la a boca. la boca. Ahí puede llegar 40 minutos perdidos, entre comillas. Ahora, si tuviese más equipo, es más rápido. Por eso algunos grupos utilizan el injerto libre de mucosa vaginal, ahorrando el tiempo oral, que tiene resultados similares. Sin embargo, se requieren injertos más anchos, porque tiende a contraerse más, porque es más delgado que el de la mucosa oral. Pero también está descrito con buenos resultados. Y la opción siempre es dorsal, es decir, por sobre el meato la disección, nunca es ventral, es decir, por bajo el meato como uno haría una cinta suburetral o una uretrolisis. Claro. La tendencia mundial es que es dorsal. Hay grupos, sin embargo, el grupo de Inglaterra, que utilizan la parte ventral. Prefieren similares resultados. Ahora, teóricamente, cuando uno hace el análisis o la comparativa con el injerto dorsal en el hombre, que ¿por qué se hace dorsal la mayoría de las veces? Es porque después queda cubierto entre el esponjoso
el cavernoso por detrás, junto por delante con el músculo esponjoso, queda más cubierta la línea de sutura. Siempre todos tenemos el concepto de que cuando hay líneas de sutura tienen que haber varios tejidos entre medio. Principalmente eso, pero la gran mayoría de los papers es dorsal, pero sí hay grupos que la hacen ventral y que lo sustentan y lo apoyan con sus números. Correcto. Sucede que uno no está acostumbrado, es una incisión muy inusual en una mujer. No se me ocurre en qué otra ocasión uno hace una incisión arciforme por sobre el meato y luego diseca avanzando por sobre el meato o por sobre la uretra. Y entonces si uno lo ve, el libro se ve como un poco hostil y da como un poco de susto hacerlo. Y la verdad es que está muy expuesta, o sea, es un plano relativamente sencillo, y luego la anastomosis con el injerto de mucosa oral para la mujer también es bastante visible, está bien a la mano, y como tú decías, con un espéculo nasal no conlleva mayor complejidad. Claro, efectivamente, y también se utiliza cuando se hace meatoplastía, perdón, de avance en la mujer, cuando solo está la estrechez en el meato, y que solo se secciona la mucosa circunferencialmente, también con incisión suprameatal, y se trae todo hacia afuera, sin injerto. También hay otro lugar en que uno podría usar ese acceso. Oye, Pepe, lo último que quería destacar es que si uno no sospecha la estrechez de uretra femenina, no diagnostica nunca, ni una, nunca. Porque ni lo piensa, ni lo busca, ¿sí? Entonces, Es verdad. si no sabe que existe, entonces trata la disfunción como debe ser un detrusor hipoactivo, qué sé yo, debe estar, no sé, distintas explicaciones. Y en el fondo uno no busca este diagnóstico y por lo tanto no le ofrece una solución a una paciente que puede tener una disfunción miccional severa, ¿no? Pueden llegar Claro. hasta la retención. Entonces, yo creo que el índice de sospecha, es decir, el hecho que estemos en este momento conversando, por ejemplo, de esta patología, hace que uno ya tenga ojo en una paciente que tiene una disfunción miccional, que orina mal en 2 tiempos, que tiene residuo elevado y que no tiene una cinta suburetral puesta, ¿no? Porque si no, lo más probable es que sea eso. Entonces uno dice, ok, esta paciente puede tener un factor obstructivo mecánico como la estrechez, que es además reparable con súper buenas tasas de resultados como tú mostras. Efectivamente, las series internacionales son de muy pocos pacientes, 10 pacientes, 15 pacientes. Una de las series más grandes que se publicó, que la hizo el doctor Gómez, por eso lo puse ahí, que juntó pacientes del Sótero junto con los que él tenía, y era una serie de 17 pacientes. Entonces, como tú mencionas, el índice de sospecha, cuando ya no encontramos nada más, hay que tenerlo en mente, sin duda. Y también lo importante que es tener un uretroscopio femenino, porque es tan complejo hacer una uretroscopía en una mujer con un cistoscopio de hombre, no es sencillo. Exacto. El histeroscopio también nos ha servido bastante porque es más delgado. Correcto. Y el flujo de la solución fisiológica también no existe ese gap, tanto como el que tiene el hombre. Correcto, ese es buen tip. Se puede usar el histeroscopio. Súper. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. Bueno, yo les voy a enviar la presentación de todas maneras. Sé que algunas cosas pasaron rápido y creo que a veces hay que darle una vuelta más sobre todas las técnicas, pero creo que me pareció relevante enfocarnos en el diagnóstico y saber qué técnicas existen, para saber que apuntaba esa frase del arsenal terapéutico, saber qué pasa si no me funciona esto, puedo usar esto otro, ir con eso más activo, más dinámico. José, me parece que la clase estuvo increíblemente buena, súper clara y súper interesante y entretenida. Te agradezco mucho tu tiempo, Pepe, y tu dedicación. Muchas gracias, Melissa, muchas gracias a todos. Gracias. Que estés muy bien, Gracias. estamos en contacto. Te Chao. voy a estar molestando por la presentación. Gracias. Gracias, chao. Bye. Chao, chicos. Chao.